Estimado doctor y compañeros, bueno, somos del grupo número 6. Nuestro tema principal es el uso de los límites en la resolución de ecuaciones diferenciales de circuitos eléctricos mediante la transformación Laplace. Dentro de este análisis de circuitos eléctricos en régimen transitorio constituye uno de los pilares fundamentales de la energía eléctrica y electrónica. Cuando un circuito experimenta un cambio brusco, como la apertura o cierre de un interruptor, las variables de estado, corriente o voltaje no alcanzan su nuevo equilibrio de forma instantánea, sino que sigue una evolución temporal gobernada por las ecuaciones diferenciales y lineales. La transformada Laplace aparece como una solución técnica, permitiendo migrar el problema desde el dominio del tiempo hacia el dominio de frecuencia, tomando en cuenta que este proceso matemático de límites es muy importante para diagnosticar el tiempo rápidamente. Como objetivos tenemos objetivo general y objetivos específicos. Como objetivo general tenemos lo que es analizar la aplicación sobre los límites, pues en el contexto de la transformada de Laplace para resolver y entender el comportamiento de la simulación en los circuitos eléctricos. Objetivos específicos tenemos la demostración de la relación entre el concepto de límite y los teoremas del valor inicial y final. Tenemos modelar matemáticamente un circuito RC mediante ecuaciones diferenciales, evaluar la estabilidad y el estado estacionario de un sistema mediante el cálculo de límites. A continuación, más adelante, se va a lo que es a demostrar de manera más dinámica sobre la simulación de los circuitos. Marco teórico. La transformada de Laplace se basa en una integral del límite infinito. A continuación tenemos la siguiente fórmula y se expresa de la siguiente manera. La transformada de Laplace de una función original en el dominio del tiempo es igual a la función resultante en el dominio de la variable compleja y da igual a la integral inapropiada evaluada desde el cero al infinito de esa función multiplicada por el exponente de menos s por t con respecto al tiempo. Teoremas fundamentales basados en límites. Teoremas de valor inicial TBI, que determina el valor de la variable en t cuando es igual a cero positivo. Presentamos su fórmula y su enunciado matemático de la siguiente manera. Si la función original en el dominio del tiempo y su derivada son transformables según Laplace, y si existe el límite de la función original en el dominio del tiempo cuando t tiende a cero por la derecha, entonces su valor inicial de función está dado por el límite del producto cuando s tiende al infinito. Teorema de valor final, TBF, determina el comportamiento estacionario cuando t tiende al infinito. A continuación, su fórmula la redactamos y desglosamos matemáticamente de esta forma. Si el valor de una función original en el dominio del tiempo cuando éste tiende al infinito es igual al límite del producto de la variable compleja s por la transformada de Laplace de la función original, cuando el cálculo equivalente realizado en el dominio de la frecuencia tiende a cero. Desarrollo matemático y diagrama. En este análisis estudiamos un circuito RC en serie alimentado con una fuente de voltaje continuo. Primero aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, donde el voltaje total se divide en el voltaje en la resistencia, nos va a dar un valor de R por I de T, el voltaje del capacitor que depende de la integral de la corriente. Para resolver la ecuación utilizamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas, lo que nos permite obtener la corriente en el dominio S. Y de S va a ser igual a voltaje sobre resistencia sobre la constante S más 1 sobre RC. El término RC representa la constante de tiempo que indica qué tan rápido se va a cargar el capacitor. Ejemplo aplicativo. ¿Cuál es la corriente inicial y final del circuito? Con los datos voltaje 10 voltios, resistencia 10 ohmios y capacitancia 0,1 faradios calculamos.
Corriente inicial cuando T tiende a cero. El capacitor se comporta como cortocircuito, por lo tanto, I de cero va a ser igual a voltaje sobre resistencia que nos va a dar a 1 amperio. La corriente es máxima al inicio. La corriente final, T cuando tiende al infinito. El capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces, I al infinito va a ser igual a 0 amperios. No circula corriente cuando el capacitor está completamente cargado. Podemos concluir que el circuito RC presenta un comportamiento exponencial y que la corriente inicia en su valor máximo y disminuye hasta cero. Esto demuestra cómo el capacitor regula el paso de la corriente en el tiempo. Eh, bueno, aquí hemos realizado una simulación en un programa llamado Proteus. Lo que se realizó fue un análisis de un circuito transistorio de primer orden. ¿Por qué lo llamamos así? Porque el primer orden significa que solo tenemos un solo elemento de almacenamiento, que es el capacitor. Como podemos ver, primero tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, que es la entrada al sistema. Luego observamos varias resistencias como R1, R2, R3 y R4 que controlan la corriente y el comportamiento del circuito. Miramos que el voltaje está estable. Cuando tenemos el interruptor, lo que está haciendo en ese momento el capacitor es que se está cargando y llegaría a tener un voltaje aproximadamente de 4 voltios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros abrimos el interruptor? Los elementos van a quedar inhabilitados como la resistencia R2, R3 y R4 y la fuente de 12 voltios, quedando así como R1 y el capacitor. Lo que queremos ver es el comportamiento que tiene el voltaje que actualmente en el capacitor que está frente a la resistencia. Al momento de que nosotros abrimos el interruptor, vemos como el voltaje se descarga del capacitor. Esta es la curva que nosotros miramos en el osciloscopio, que es una función que depende del tiempo y precisamente en esa función matemática es la que nosotros tenemos que encontrar dentro de este análisis. Finalmente, el osciloscópico digital nos permite observar la señal de salida del circuito, donde podemos nosotros analizar cómo responde el sistema ante una fuente de voltaje en el tiempo. En la gráfica también se puede ver cómo la señal alcanza su valor final y se estabiliza. Aquí es donde se aplica la teoría del valor final, ya que podemos verificar cuál es el valor cuando el tiempo tiende al infinito y cuando el sistema ya está estable. Bueno, aquí tenemos lo que son las aplicaciones de prácticas en lo que es el análisis de transistorios en fuentes de alimentación. Aquí se puede realizar lo que es la predicción de picos de corriente. ¿Para qué? Para así evitar que los fusibles se quemen al encender un dispositivo. Tenemos también una aplicación en el diseño de filtros de audio, en donde el uso de límites, estos sirven para determinar la ganancia de paso bajo o paso alto, cuando la frecuencia tiende a extremos, cero o infinito. También tenemos la aplicación en el sistema de control automático, en donde aquí se puede determinar el error de posición en estado estacionario de un servomotor bajo una carga constante. Las aplicaciones se pueden dar también para protecciones de redes eléctricas, en la evaluación de la respuesta de pararrayos y sistemas de puesta a tierra ante impulsos rápidos, en lo que son límites de tiempo corto. Y en telecomunicaciones, en el modelado de la carga y descarga de bits en cables capacitivos. ¿Para qué? Para poder determinar la velocidad máxima de transmisión sin errores.
A continuación damos las conclusiones que hemos desarrollado todos los compañeros, que los límites permiten obtener valores críticos sin resolver la antitransformada inversa. El límite del infinito, que el tiempo equivale al límite en cero de frecuencia. Esta técnica valida que el modelo matemático cumple con las leyes de la física, que el teorema del valor inicial permite predecir el impacto de encendido en componentes sensibles. La transformada de Laplace simplifica el cálculo diferencial en álgebra lineal básica. El uso de límites ayuda a detectar errores y modelar y el modelado del circuito de forma rápida. Permite reconocer comportamientos de un sistema antes que éste se estabilice. La metodología es escalable a un circuito de orden superior, RLC. Los límites demuestran que en corriente continua DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos a largo plazo. Recomendaciones. Antes de aplicar el teorema de valor final, asegúrese de que los polos de Fs estén en el semiplano izquierdo para garantizar que el sistema es estable. Se recomienda validar los resultados de los límites utilizando herramientas como MATLAB o Wolfram Alpha para sistemas de alto orden. Siempre verifique si el capacitor o inductor tiene carga previa, ya que esto añade términos constantes en la ecuación en S. Recuerde que los límites de Laplace asumen que la función es continua por tramos. Verifique discontinuidades en el interruptor. Repasen los conceptos de los límites indeterminados, ya que en circuitos complejos pueden aparecer formas del tipo cero sobre cero o infinito sobre infinito. Gracias, compañeros.